Hermanos, Dios me los bendiga. Dios me los bendiga a todos, a cada uno de ustedes, mis amados hermanos. Dios ha sido bueno, amén. Estamos contentos por estar en la casa del Señor, gloria a Dios. Gloria a Dios. Sí, hay un anuncio más y bien importante, como decía hermana Sarita. Dios ha puesto en el corazón de nuestro pastor poder hacer un ministerio más dentro de la iglesia CCI. Tenemos muchos ministerios, mis amados hermanos y hermanas, así que usted que ya se congrega permanentemente, pues ya vaya pidiéndole al Señor que le indique en cuál de esos ministerios quiere servir, en cuál de esos ministerios quiere que le sirva, amén. Y pues hay un ministerio más, como les digo, en el corazón de nuestro pastor, y nos ha dado la asignación en el nombre poderoso de Jesús a hermana Lisette y a mí, para poder empezar con el ministerio de damas CCI Ocotepeque. ¿Cuánto le dan honra y gloria al Señor? Amén, gloria a Dios. Ministerio de damas CCI aquí en Ocotepeque. ¿Cuándo vamos a empezar? Vamos a empezar este próximo lunes 28 de julio. Vamos a seguir orándole al Señor por este ministerio de damas. Que Dios transforme todas estas mujeres, no solamente las que están casadas, no solamente las que están solteras, sino todas las mujeres de la congregación están cordialmente invitadas para que pongamos en nuestro corazón el deseo, el anhelo de conocer más del Señor. Amén. Mujeres sabias, mujeres esforzadas, mujeres que buscamos cada día la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Así que mujeres, damas, CCI están cordialmente invitadas para este lunes 28 de julio a partir de las 7 de la noche. Estaremos empezando este ministerio con el último lunes de cada mes, para que usted lo anote en su agenda. El último lunes de cada mes estaremos congregándonos como mujeres o como damas CCI en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Bien, entonces ahora vamos a la palabra del Señor. Vamos al mensaje que Dios ha puesto en mi corazón también para esta mañana, el cual he titulado Déjame entrar en tu casa. Déjame entrar en tu casa. En el nombre poderoso de Jesús, ahí donde está, cierre sus ojos. Padre santo y bendito, te damos honra y te damos gloria a ti, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, Padre celestial, háblanos esta mañana, mi Señor. Tócanos esta mañana, Espíritu Santo. Espíritu Santo de Dios, convence esta mañana, Espíritu Santo del Señor. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús, aparta de cada uno de nosotros todo aquello que nos aleje de tu presencia. Gracias, Padre Celestial, por este privilegio. En tus manos me pongo, Padre Santo y bendito. Respáldame en el nombre poderoso de Jesús. A ti sea la honra, a ti sea la gloria. Y en el nombre de Jesús yo te pido, mi Dios, que esta palabra no regrese vacía, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Déjame entrar a tu casa. Leamos la palabra de Dios, mis amados hermanos, y vamos a leer esa cita bíblica que todos conocemos. Amén. Esta cita la encontramos en Apocalipsis 3, capítulo 3, versículo 20. Apocalipsis, capítulo 3, versículo 20. Amén. La palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice: He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Gloria a Dios. Bendito es el nombre del Señor. Mis amados hermanos, todos aquí, bendito Dios, tenemos una casa, amén, donde vivir. Sea que rentemos o sea que tengamos casa
propia, pero tenemos una casa. ¿A quién deja entrar usted a su casa? ¿A quién le permite usted? ¿A quién le da permiso usted para que entre a su casa? ¿Qué cosas ha permitido que entren a su hogar? ¿O a qué personas ha permitido usted que entren a su hogar? ¿Qué cosas tiene ya en su hogar usted? ¿Y cómo sabe usted que lo que entra a su casa viene de Dios? Amén. ¿Qué cosas o qué personas o a quién le permitimos nosotros que entre a nuestra casa, mis amados hermanos? ¿Alguna vez, en algún momento, por la razón que sea, usted ha dicho: ¿en qué momento yo permití que esta persona entrara a mi hogar? Por alguna razón, por la razón que sea. ¿Cuándo usted, en algún momento usted ha dicho: ¿a qué hora se me ocurrió meter esto a mi casa, a mi hogar? ¿O a qué horas o en qué momento o qué estaba pensando yo cuando permití que esto o esta persona entrara a mi hogar? En algún momento, yo pienso, pudiera asegurar que en algún momento hemos dicho eso. Amén. Y les pido perdón por lo que yo voy a decir. Pero ¿cómo pretendemos nosotros ser luz a las naciones si en nuestro hogar no lo somos? Si aún en nuestra casa todavía no somos luz. Amén. Yo espero en el Espíritu Santo de Dios que usted escuche su palabra, porque es palabra de Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Mis amados hermanos, muchas veces nosotros nos dedicamos a hablar de Dios y predicamos el Evangelio, y donde encontramos a alguien le hablamos de la palabra de Dios y evangelizamos y llevamos a cabo la gran comisión que se nos ha sido asignada, mis amados hermanos. Amén. Pero ¿qué pasa en su casa y en la mía? ¿Qué pasa en su casa y en la mía? ¿Qué pasa con su hogar? ¿Qué pasa con su esposo, su esposa, sus hijos? Amén. ¿Qué está pasando con nosotros como luz? ¿Qué está pasando con nosotros y en nuestra casa? Amén. Necesitamos, mis amados hermanos, ser luz. Dios nos manda a ser luz, pero nuestro primer ministerio es nuestro hogar. Nuestro primer ministerio es nuestra casa. Yo le dije al principio, pídale al Señor que le muestre en qué ministerio quiere servir o puede servir. Empecemos a servir en nuestra casa y en nuestro hogar, mis amados hermanos, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué tipo de lámparas alumbran su casa? Hablando de luz, hablando de iluminar el hogar y la casa. ¿Qué tipo de lámparas tiene usted en su casa? Esas lámparas modernas, ¿cómo han salido lámparas preciosas y modernas? Antes no pasaba de un foquito amarillo, por cierto. Ahora hay unas lámparas tan, ¿cómo sería, arquitecto? Minimalistas. Amén. ¿Cómo son esas lámparas ahora? Pero son esas lámparas desechables, ¿se han fijado? Que son muy lindas, muy preciosas, usted las ve, decoran muy hermoso su casa, pero son desechables, son temporales. Amén. Porque preferimos poner esa lámpara desechable y temporal en lugar de tener la lámpara que es la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios así dice, mis amados hermanos. ¿Cómo dice la palabra de Dios en cuanto a la lámpara? En cuanto a la luz. Que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Mis amados hermanos, usted no necesita ser luz temporal. Usted no necesita ser una luz pasajera. Usted no necesita tener lámparas modernas y minimalistas en su casa.
Usted necesita tener la lámpara que viene del Señor, la que le dará vida y vida eterna en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Porque lámpara es a mis pies tu palabra, dice la Biblia. Amén. Gloria a Dios. Bendito es el nombre del Señor. Entonces, volviendo a la pregunta, ¿a quién ha dejado entrar usted a su hogar? ¿Quién ha hecho morada de su casa? ¿Se ha fijado que también en nuestras casas o en alguna de las suyas hay gente que usted dice, ya es parte de la familia, porque pasa casi que día y noche ahí, en su casa? Y usted dice, no, sí, ya es parte de mi familia. ¿Ya qué? Ya lo adoptamos, ya está aquí. Aquí se mantiene. Pero ¿a qué cosas? Porque hay cosas también, yo no estoy hablando solamente de personas. Hay cosas que usted ha permitido que estén en su hogar y que tomen una posición importante en su casa. Y no son cosas que precisamente vienen de Dios, mis amados hermanos. ¿A qué cosas o a qué personas usted le ha permitido que hagan morada de su casa, de su hogar? Son preguntas que Dios ha puesto en mi corazón para que yo reflexione, pero para que usted también lo haga en el nombre de Jesús, mis amados hermanos. Muchas veces queremos ser luz para los demás viviendo nosotros en tinieblas. Amén. Así es, mis amados hermanos. Vuelvo a decir lo que he dicho en otras ocasiones. No piense que este mensaje no es para usted. Claro que es para usted. Para cada uno de los que estamos aquí en la casa del Señor es este mensaje. Porque es palabra de Dios para cada uno de nosotros. El Espíritu Santo lo trajo aquí esta mañana para que usted escuchara lo que Dios quiere decirle, mis amados hermanos. Amén. Entonces, ¿cómo nosotros queremos ser luz para los demás viviendo nosotros en tinieblas? Y yo le pido al Señor que tenga misericordia de mi vida. Amén. Yo le pido al Señor que tenga misericordia y que su gracia me alcance todos los días. En el nombre de Jesús. Muchas veces, mis amados hermanos, hablamos de la palabra de Dios por lo que hemos aprendido, pero no lo estamos haciendo, no lo estamos poniendo en práctica en nuestras casas. Se nos ha olvidado y le hemos dado permiso al enemigo a que pueda entrar a nuestra casa. Le hemos permitido al enemigo a que pueda entrar a nuestra casa. Amén. Y no crea usted que cuando el enemigo entra para ponérsela más bonita, para poner todo en su lugar, para poner las cosas en orden, para que ese desorden que usted y yo llevamos en este mundo, venga Satanás y entonces diga, ya me dejaste entrar, aquí te voy a poner todo en tu lugar y vas a ver qué bonito te va a ir. Amén. No es cierto, mis amados hermanos. Cuando nosotros le damos cabida a Satanás, no dude que él viene para hurtar, para destruir y para matar. Él no viene para adornar su casa, ni para adornar su vida, ni para darle vida en abundancia, mis amados hermanos. Él es astuto y lo sabemos. Amén. Satanás es astuto, mis amados hermanos, y tampoco le va a pedir permiso. Solamente espera un descuidito suyo y él no le va a pedir permiso para poder entrar y destruirlo, ni los huesos va a dejar. Amén. Tengamos cuidado con eso, mis amados hermanos. He aquí yo estoy a la puerta, dice el Señor. Él está esperando. Él sí está esperando a que usted abra esa puerta. Si alguno oye mi voz y me escucha, dice el Señor. Amén. Satanás no da ese espacio, no da ese momento, no da esa tregua. Entra como león rugiente a ver a quién devora. Amén. Amén, gloria a Dios. Bendito es el nombre del Señor. He aquí yo estoy a la puerta. ¿Usted cree que Satanás está también ahí en la puerta esperando?
está Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo de un lado, y está Satanás a ver quién entra primero. No es así, mis amados hermanos. Cédale un espacito a Satanás y, como le dije, no dejará ni siquiera los huesos. Amén. Gloria a Dios, mis amados hermanos. Desde el principio de la creación, Dios ha hecho todo para darnos vida eterna. Amén. Desde el principio de la creación, Dios ha hecho todo absolutamente para darnos vida eterna, porque Él quiere darnos vida eterna, mis amados hermanos. Y el acto más grande que Él hizo por nosotros fue mandar a su Hijo unigénito. Lo sabemos, amén. Ese fue el acto más grande que hizo Dios. Siendo Dios, se hizo hombre, y encarnado en Jesús vino y murió por cada uno de nosotros para el perdón de nuestros pecados. Amén. En esa multiforme o en esas multiformas que tiene Dios para llegar a nuestra vida, hay muchas maneras en las que en la Biblia llegaron a los pies del Señor. Amén. Hay muchas historias en la Biblia que relatan cómo personas en el tiempo bíblico llegaron a los pies del Señor. Una de ellas está en Segunda de Reyes, capítulo 4. Conocemos también esa historia. Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 9. Ya ahorita que se ubicaron en la Biblia, pues ya mis amados hermanos, estoy segura que saben del pasaje que yo estoy hablando. Amén. Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 9, habla de una mujer importante, dice la palabra de Dios. Una mujer importante, quien entendió que un varón que andaba caminando por ahí, que pasaba por ahí, era un varón que caminaba con el poder del Espíritu Santo de Dios. Amén. Una mujer sabia que entendió que un varón que andaba por ahí llamado Eliseo, gracias hermano, era un varón que caminaba bajo la presencia de Dios. O en otras palabras, la presencia de Dios iba con él donde quiera que él se movía. Y eso lo entendió sabiamente la tsunamita, mis amados hermanos. Amén. Dice la palabra de Dios en Segunda de Reyes 4:9. Y ella dijo a su marido: he aquí, ahora yo entiendo que que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Amén. ¿Cuántas mujeres sabias hay en esta iglesia, en esta casa, en este templo? ¿Cuántas mujeres sabias hay? Dice la palabra que de Dios, que la necia con sus manos, la necia con sus manos, ¿qué? La destruye. Estamos hablando del hogar, estamos hablando de su casa. Amén. Pero la tsunamita, una mujer sabia, entonces dice la palabra que le rogó a su esposo porque hiciera un aposento especial en su casa. Cuando usted sabe que la persona que va a llegar a su casa es importante para usted, no importante en la sociedad, no importante en cualquier otro lado, que para usted es importante, usted le dice: ahí acomódese en el sillón, ahí como pueda, una de los dos sillones para que quepa. O usted va y desocupa el espacio más privilegiado de su casa, tiende una cama limpia y le dice: aquí puede descansar. Sabiamente, la tsunamita sabía a quién estaba dejando entrar a su casa, mis amados hermanos.
Ella sabía a quién le estaba dando espacio, y ella sabía que si dejaba y le permitía y hacía un espacio para que Eliseo descansara en su casa, ella sabía que la presencia de Dios también iba a entrar a su casa. Ella sabía que la presencia de Dios también iba a ocupar un lugar en su hogar, mis amados hermanos. Amén. Y entonces invita a este varón y le dice: tú pasas por aquí, pero yo ya no quiero que solo pases a comer. Yo quiero que esta vez entres y te quedes y descanses en mi casa. Amén. Que Dios nos ayude, que nos dé sabiduría en el nombre poderoso de Jesús. Gloria a Dios. Muchas veces, mis amados hermanos, nosotros queremos que Dios trabaje en nuestro corazón. Usted viene a la iglesia, o usted busca de la presencia de Dios, o usted en algún momento determinado se postra ante la presencia de Dios porque quiere que Él transforme su corazón. Amén. Y así es como hemos llegado a este lugar, y así es como el Espíritu Santo nos tiene ahora en este lugar. Pero si se va a meter a nuestra casa, ya no se lo permitimos. Amén. Queremos que transforme nuestra vida, pero que no se vaya a meter en mi casa, porque ahí mando yo, porque ahí soy yo la que gobierna, porque ahí voy a ver yo bajo mi propia prudencia, mi propia sabiduría, cómo yo manejo a mi esposo, cómo yo manejo a mi esposa, cómo yo manejo a mis hijos. Transforma mi vida, pero en mi casa no te metas. Amén. Eso pasa, mis amados hermanos. Eso pasa, aunque usted me quede viendo como ¿de qué está hablando la hermana Karina? Eso es real. Y si no pasa en ustedes, se los digo porque ha pasado en mi vida. Amén. Si no pasa en la vida de ustedes, bendito sea el Señor. Pero yo vengo a hablar por lo que también Dios ha hecho conmigo, mis amados hermanos. En alguna ocasión yo me postré ante la presencia del Señor y le dije: transforma mi vida, no puedo más. Transforma mi vida, tócame, llévame a tu presencia porque yo quiero estar ahí. Pero me olvidé de mi familia, pero no quise que entrara a mi casa, pero no permití que transformara mi hogar. Amén. En algún momento de mi vida yo lo quise hacer con mis propias fuerzas, y con Dios las cosas no funcionan de esa manera. Con Dios las cosas no funcionan así, mis amados hermanos. Cuando Dios nos aparta, cuando Dios nos escoge, Él no solamente quiere transformar su vida, sino también la de su familia. ¿Cuántos aquí están orando porque su familia venga a los pies del Señor? ¿Cuántos aquí ahora dan la honra y la gloria a Dios porque su casa está aquí sirviendo al Rey de Reyes? Mis amados hermanos, en algún momento de la vida, uno de sus hogares, solo había una persona que oraba constantemente y permanentemente por la conversión de su familia. Amén. Y si no, me voy a tomar la atribución de poner el ejemplo de la casa de mi hermana Silvia, para honra y para gloria de Dios, mis amados hermanos. Para honra y para gloria de Dios. Me voy a atrever a poner el ejemplo de mi familia, porque es mi familia. En su casa, hasta hace un tiempo, Dios transformó el corazón de algunos de los miembros de esa casa. Hasta hace un tiempo Dios transformó, tocó, redimió a algunos de los miembros de esa casa. Restauró, dice Gaby, el corazón de algunos hasta hace un tiempo. Pero como cabeza de hogar tomaron la decisión sabia de permitirle al Señor que entrara a su casa, que no solamente querían una transformación personal, que no solamente querían una restauración personal, porque con que uno solo se transformara no servía de nada, porque podían venir a la casa del Señor a servirle en espíritu y en verdad, pero en la casa no estaba la presencia de Dios. Amén. Pasa en muchos hogares, no solo en el hogar de mi hermana. Perdón, Silvia, que estoy usando tu
tu casa de ejemplo, pero es para honra y gloria del Señor. Porque hoy en día en esa casa, la cabeza de hogar puede decir que mi casa y yo servimos al Señor. Amén. Porque Dios transforma, porque Dios no quiere llegar a un solo miembro de la familia, mis amados hermanos. Dios quiere su corazón, claro que sí. Dios busca su corazón, claro que sí. Pero también quiere que su casa le adore y le sirva en espíritu y en verdad. Amén. ¿De qué sirve que usted esté aquí congregado sirviéndole al Señor? Claro que sirve de muchísimo, porque sus oraciones en algún momento serán respondidas. Amén. Claro que sí sirve. Pero usted dice, ¿por qué la presencia de Dios solo la siento en la iglesia? Porque su casa no está entregada al Señor. Y entonces cuando usted llega a su casa está la tal Alexa con... Me da risa porque solo se me vienen nombres de cantantes de mi temporada. Y los jóvenes van a decir, ¿quién era esa tal Marisela? ¿Qué canta? ¿Qué canta la tal Marisela o el tal? ¿Sí? Entonces, pero pudiera decir también, está la tal Alexa tocando música de Bad Bunny o de Karol G, para que miren los jóvenes que también manejo ahí la modernidad. Amén. Entonces, de esa manera, ¿cómo la presencia de Dios va a obrar en su casa, mis amados hermanos? Es imposible. Para nosotros es imposible, para Dios no. Porque Dios ha transformado hogares completos y los ha puesto a su servicio en el nombre de Jesús. Amén. Dios ha transformado y ha restaurado hogares completos en el nombre de Jesús. Y para eso es que nosotros le oramos al Señor. Y por eso es que nosotros debemos dejar que Dios entre en nuestra casa, mis amados hermanos. Déjame entrar a tu casa, dice el Señor. ¿Usted cree que Dios no tiene el poder de entrar así como lo puede hacer Satanás? ¿Usted cree que Dios necesita un permiso especial para poder obrar en su vida? Sí, ¿a cuántos en la cantina no tocó el Espíritu Santo y lo sacó de ahí y se lo llevó para la casa? Dios tiene el poder. Dios tiene el poder de restaurar. Donde quiera que usted esté, Dios lo va a restaurar. Si usted está en los planes del Señor, que por supuesto está en sus planes, porque desde antes de nacer ya usted estaba escogido y estaba elegido para el Señor. Dios transforma donde quiera que estemos, mis amados hermanos. Pero necesita que usted le dé el permiso. He aquí yo estoy a la puerta, dice el Señor. He aquí yo estoy a la puerta, dice mi Dios amado. Eso pasó con esa mujer, con la tsunamita. Pero hay otras personas que también quieren la presencia de Dios, también quieren buscar de Dios, pero estos lo hacen de lejitos. Pero yo no necesito ir a la iglesia si yo soy buena persona. Yo no le hago mal a nadie. Yo no me meto con nadie. Yo no ando por la calle viendo a ver a quién molesto. No necesito estar en una iglesia llena de gente hipócrita. Así son esas expresiones, mis amados hermanos. Yo soy buena persona. Entonces de lejitos está bien que yo quiera ver la presencia o sentir la presencia del Señor. No es por buenos que llegamos al cielo, mis amados hermanos. El cielo no está lleno de gente buena. El cielo está lleno de gente arrepentida. Amén. El cielo está lleno de todo aquel al que Dios le permitió arrepentirse y hacerlo a tiempo. Amén. No nos equivoquemos, mis amados hermanos. No nos equivoquemos. Dicen algunos, yo sí creo en Dios. Yo sí creo que Dios existe. Yo le oro a Dios. Pero que no se vaya a meter en mi casa porque ahí mando yo. No funcionan así las cosas, mis amados hermanos. Entonces aquí viene el relato de otra persona que también quiso conocer de Dios, pero lo quiso hacer de lejos. Y entonces vamos a hablar de Zaqueo.
El pastor hablaba el otro día de Zaqueo. Dice que Zaqueo es de la estatura de él. Era de la estatura de él. Entonces, esa historia la encontramos en Lucas 19:2. Zaqueo era un hombre de baja estatura, dice la palabra de Dios. Amén. Era un hombre de baja estatura, jefe de los publicanos, cobrador de impuestos y todo lo demás. No era una persona a quien el pueblo quisiera. Amén. Lucas 19:2 dice, perdón, hermanos, gloria a Dios. Lucas 19:2. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, se dio cuenta, voy a parafrasear la historia, pero ahí usted la puede leer, se dio cuenta que Jesús iba a pasar por ahí, pero como era de baja estatura, las multitudes no lo dejaban ver. Amén. Entonces dice la palabra de Dios que se subió a un árbol para poder ver a Jesús, porque él creía en Jesús, porque él dijo, ese hombre puede hacer algo conmigo, pero no tenía la convicción suficiente, entonces decidió verlo de lejos. Al menos si me subo aquí en este árbol voy a ver cuando pase. Pero como el Espíritu Santo ya tiene su propósito en nuestras vidas, inmediatamente Jesús lo ve y le dice, ¿qué le dijo? Zaqueo, imagínese, lo llamó por su nombre. Dios nos llama por nuestro nombre, mis amados hermanos. Amén. Zaqueo, baja de ahí, le dijo el Señor. Amén. Zaqueo, baja de ahí. Y en el versículo 5, es que no encuentro aquí a don Lucas. En el versículo 5, aquí, permítanme, hermanos. Sí, ya está ahí. Podemos ir leyendo ahí en la pantalla, pero quiero tenerlo acá en mi Biblia para ir dándole seguimiento a la lectura. Dice el versículo 5. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Hoy es necesario, hoy es el día que ha hecho el Señor. Es hoy. Amén. El día que Dios quiere posar en su casa, no solamente en su corazón, mis amados hermanos. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Date prisa, apúrate, baja de ese árbol, le dijo el Señor. Cuando Dios tiene planes y propósitos para nosotros, que por supuesto tiene planes y propósitos, porque teniendo ese propósito nos creó, nos hace venir, como les decía, de cualquier lugar, pero llegamos a su presencia. Amén. Cuando Dios entra en su casa, transforma. Cuando Dios entra en su casa, cuando usted deja que Dios entre en su casa, restaura, levanta. Amén. Santifica. Gloria a Dios por eso. Cuando Dios entra en nuestra casa, no solo va por nuestra alma, mis amados hermanos. No es solo porque Él quiere que nuestra alma se salve, sino que porque pone un ambiente y una atmósfera espiritual apta para que su Espíritu Santo se glorifique en esa casa. Ahora ya no es Alexa con esos artistas. Ahora es Alexa con cánticos de alabanza y de adoración a Dios. Amén. Ahora es cualquier dispositivo con prédica, con palabra de Dios, con adoración y exaltación en el Señor, porque pone un ambiente y usted dice, qué bonito se siente aquí. No me quiero ir, fíjese hermana, porque siento paz estando aquí en su casa. Qué bonito siento llegar a su casa, porque además de que me atiende muy bien, siento paz.
porque ya no es solamente 1 o 2 o 3 miembros de esa casa. Ahora es mi casa y yo. Es decir, toda la familia o todo el hogar sirviendo al Señor. Amén. Sigue diciendo el capítulo 19 en el versículo 9 y 10. Dice su palabra: Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. Hoy ha venido la salvación a esta casa, solo porque Zaqueo le permitió y abrió y le dejó entrar a su casa. Amén. Gloria a Dios. Bendito es el nombre del Señor, mis amados hermanos. Tanto la tsunamita como Zaqueo sabían que Dios pasaba por su casa. Uno lo invitó o una lo invitó a quedarse y el otro quería verlo desde lejos. Pero a los dos, Dios en su infinito amor, en su infinita misericordia, con su infinita gracia, permitió que los dos gozaran de la presencia de Dios. Amén. Déjame entrar en tu casa, dice el Señor. En la Biblia, como les decía, encontramos muchas maneras de cómo el poder de Dios se manifestó y cómo el poder de Dios se sigue manifestando en nosotros. Hay otro pasaje bíblico, mis amados hermanos, que relata cómo Pablo predicaba el evangelio, cómo Pablo fue muy usado por el Señor. Amén. Sabemos de las cartas de Pablo y sabemos de todos los lugares donde Pablo fue y predicó el evangelio. Amén. Fue los lugares donde él fue a llevar la gran comisión o hizo la gran comisión de Dios. Y dice la palabra de Dios en Hechos 16. Hechos 16, capítulo 16. Versículo 16. Dice: aconteció que mientras íbamos en la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Antes de eso, la palabra relata que Pablo, junto con Silas, y leía que Lucas era parte de esa comisión que andaba predicando el evangelio. Si bien es cierto que Pablo andaba cumpliendo la gran comisión, también es cierto que él dejaba que el Espíritu Santo de Dios le dijera dónde tenía que ir, qué lugar tenía que visitar, a dónde quería Dios que él predicara su palabra. Amén. Y si usted no me cree, ahí en el capítulo 16 y usted lo lee y escudriña la palabra de Dios, usted verá que lo que le estoy diciendo es palabra de Dios. Amén. Entonces, Pablo tenía la gran comisión de predicar el evangelio, pero el Espíritu Santo le ordenaba y le mandaba dónde quería ir, dónde tenía que ir, a quién tenía que ir a hablarles. Entonces dice la palabra de Dios que en uno de esos momentos, por la noche, dice que Pablo tiene una visión donde un varón le dice que necesita que vaya a Macedonia. Amén. Dice que ese varón le dice: necesito que vengas a Macedonia a que nos ayudes. Entonces, al día siguiente Pablo decide y agarra a su equipo, a sus personas que andan con él apoyándole en el evangelio y le dice: vamos para Macedonia. En el camino se encuentran a una persona llamada Lidia. ¿Por qué les voy a...? Bueno, ya vamos a ver por qué cada uno de estos pedacitos tienen un objetivo, un propósito poderoso de parte de Dios para su pueblo. Se encuentra en el camino a una mujer llamada Lidia, una vendedora, dice la palabra de Dios, quien reconoce que esos hombres llevan palabra de Dios. Y entonces dice su palabra
que cuando Lidia fue bautizada, en el versículo 15 del capítulo 16, y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo, fue bautizada ella y su familia, mis amados hermanos. Amén. Nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Cuando usted sabe que Dios necesita de usted para su servicio, entonces usted no le da nada más el acceso a su corazón, sino que también lo invita a su casa y le dice, mi Dios amado, te necesito también en mi hogar, te necesito también en mi casa. Amén. Gloria a Dios. Y sigue relatando la historia que después de encontrarse a Lidia fue cuando se encontró esa mujer que tenía un espíritu de adivinación, la cual sus amos enriquecían muchísimo por todo lo que ella adivinaba, dice la palabra de Dios. Amén. Entonces, en una de esas, cuando Pablo va pasando, la mujer queriendo ganar, porque tenía el espíritu de adivinación, empieza a decir, esos que van ahí son hombres de Dios. Amén. Esos que van ahí son hombres del Dios Altísimo, decía la mujer. Pablo, reconociendo con la autoridad que Dios le había revestido, que eso no venía de Dios, que eso no era ninguna profecía ni nada por el estilo. Y dice la palabra de Dios que se regresa. Pablo se regresa, eso está en el versículo 18. Y esto lo hacía por muchos días, la mujer. Mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Amén. Van dos situaciones en un mismo propósito de parte de Dios. La salvación de Lidia y de su familia, sacar ese espíritu de adivinación de esa mujer, pero todavía ahí no se quedaba el plan de Dios con Pablo en Macedonia, mis amados hermanos. Porque a raíz de que saca el espíritu de esa mujer, entonces Pablo y Silas, dice su palabra, que fueron encarcelados, y esa historia ya la sabemos. Amén. Fueron encarcelados a raíz de que esas personas ya vieron que ya el negocio no les estaba funcionando, que ya el enriquecimiento que tenían por ese espíritu de adivinación ya no era un negocio para ellos. Entonces van y los meten presos. Pablo esperó que el Espíritu Santo le dijera que allá en Macedonia había un varón que necesitaba de él. ¿Quién es ese varón en la historia? En ese capítulo habla la palabra de Dios del carcelero. Y dice que el carcelero metió a Pablo y a Silas en un lugar profundo, en lo más profundo de la cárcel. Y ellos empezaron a adorar y ellos empezaron a exaltar el nombre del Señor. Amén. Es una historia repasadísima, es una historia que a lo mejor a usted ya la tiene aburrida, a usted ya lo tiene aburrido, pero es palabra de Dios para edificación suya y para edificación mía, mis amados hermanos. Amén. Entonces dice la palabra de Dios que Pablo y Silas empezaron a adorar al Señor. Y de repente un terremoto hizo que las cadenas se rompieran. ¿A cuántos aquí las cadenas se les han roto? ¿A cuántos aquí en un momento de aflicción y de angustia empezaron a adorar al Señor y las cadenas fueron rotas en el nombre de Jesús? Muchos de nosotros hemos estado presos y no tal vez detrás de unos barrotes. Muchos de nosotros hemos sido presos del pecado, mis amados hermanos. Muchos de nosotros hemos sido presos de la depresión, de la ansiedad, de la tristeza, de la envidia, de la codicia. Amén. Hemos sido presos en algún momento. Y en medio de esa atadura y en medio de esas cadenas que no nos dejan adorar, que no nos dejan reconocer que somos hijos de un gran yo soy, empezamos a adorar y empezamos a clamarle a Dios. Y empezamos a pedirle a Dios por un milagro. Y empezamos a decirle a Dios, Dios mío, ten misericordia de mí, ten compasión de mí. Y es cuando Dios entonces rompe esas cadenas. Dice la palabra de Dios que el carcelero, angustiado y preocupado, solo saca su espada y quiere matarse,
porque todos los que estaban presos, incluyendo a Pablo y a Silas, se le habían escapado. Miren qué interesante la palabra cuando la escudriñamos, porque dice de que lo metió a Pablo en el lugar más profundo de la cárcel. Tanto así que dice la palabra de Dios que tuvo que alumbrar el carcelero, tuvo que agarrar una lumbre para poder ver lo que Pablo había dicho, porque Pablo, sin ver lo que ese hombre estaba haciendo, pero sí sintiendo lo que el Espíritu Santo de Dios quería que hiciera en Macedonia, con esa visión que tuvo, entonces grita y le dice: no te quites la vida, aquí estamos todos. Podríamos decir que hay una tercera situación en el propósito de Dios. Amén. Porque Dios no quiso y Dios no permitió que ese carcelero se quitara su vida. Y después viene algo más impresionante, porque además de que no le quita su vida, le ofrece una vida eterna y para siempre. Mis amados hermanos, amén, amén, gloria a Dios. Porque el carcelero, cuando ve la misericordia y cuando reconoce la misericordia de Dios en su vida, va donde esos hombres, Pablo y Silas, y le dice: señores, ¿qué puedo hacer para ser salvo? Amén. ¿Qué puedo hacer para ser salvo? Y dice la palabra de Dios en el versículo 30 de Hechos, siempre. En el versículo 30 dice: y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y en el 31 dice: ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Crea en el Señor Jesucristo y será salvo usted, pero también será salva su casa en el nombre de Jesús. Créale al Señor Todopoderoso. Crea que Dios es Dios. Crea que Él es su Padre Celestial, que Él es el Rey de Reyes, que Él es el Dios de lo imposible, que Él es el Dios de la misericordia. Y no solamente será salva usted, no solamente será salvo usted, sino también su casa, su generación y su descendencia en el nombre poderoso de Jesús. Dele honra y dele gloria a Dios. Por eso, mis amados hermanos, dele honra y dele gloria a Dios, porque es Él, bajo su misericordia, bajo su autoridad, bajo su poder, que lo tiene todavía puesto de pie, adorándole, buscándole. Persevere en la presencia del Señor, permanezca en la presencia del Señor, que el galardón viene y viene pronto, dice el Señor, mis amados hermanos. Amén. Permanezcamos en su palabra. Así dice el Señor: el que permanece en mí, yo permaneceré en él. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios, mis amados hermanos. Y así fue. Lo llevó el carcelero a su casa y fueron salvos, porque allí reconocieron y recibieron al Señor y entendieron que Jesús era el Hijo de Dios, era el Hijo del hombre que había venido aquí a este mundo a morir por sus pecados y por los míos, mis amados hermanos. Déjame entrar en tu casa, dice el Señor. Déjame entrar. He aquí, yo estoy a la puerta. Amén. En su infinito amor y misericordia no quiere que nadie se pierda, mis amados hermanos. Así que dejemos entrar a Dios, no solo a nuestra vida, sino también a nuestra casa. Necesitamos que Él gobierne absolutamente todo lo que significa nuestra existencia en este mundo, mis amados hermanos. Necesitamos que Él tome el control de todo. Usted no le ofrezca el control de una parte de su vida. Usted no le pida el control de nada más una parte de su vida. Sea sabio, sea sabia. No vaya usted a querer corregir a sus hijos. No es usted quien los va a corregir, es el Espíritu Santo quien los va a llevar. No quiera usted corregir a su esposo y a su esposa. Deje que el Espíritu Santo gobierne en su hogar, en su casa, y Él transformará y Él restaurará ese hogar. Hogares destruidos, hijos
descarriados como ovejas perdidas en el prado. Pero Dios restaura, mis amados hermanos, y si usted lo cree, eso será. Si usted lo cree en el Señor, así será. Así que demos el espacio, dejemos entrar a Dios a nuestra casa. Nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo, sí. Él mora en nuestros corazones, sí. Pero necesitamos que también more en nuestro entorno, que nuestra atmósfera cambie, que nuestra atmósfera espiritual cambie. Que nuestra casa cuente también con el privilegio de la salvación. Amén. Ya no sigamos nosotros creyendo que nosotros vamos a poder traer a nuestra familia a los pies del Señor. No somos nosotros, mis amados hermanos. Es en el tiempo justo que Dios nos trae a cada uno de nosotros en el nombre de Jesús. Ya no sigamos haciendo las cosas a nuestra manera. Dejemos que Dios haga por nosotros. Fuera de Dios nada podemos hacer. Amén. Póngase de pie, mis amados hermanos. Pónganse de pie. Y vamos a buscar la palabra de Dios. Porque nosotros necesitamos ser como Josué. Amén. ¿Cuántos aquí quieren ser como Josué? Necesitamos ser como Josué. Josué capítulo 24, verso 15. Leamos todos con voz fuerte, como que si no estuviéramos en ayuno. Amén. Como que si estuviéramos bien fortalecidos en el Señor. Amén. Gloria a Dios, porque el ayuno fortalece. Amén. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios en Josué 24, versículo 15. Y si mal os parece servir a Jehová, léalo en voz alta, mi amado hermano. Escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová en el nombre poderoso de Jesús. Dele honra y dele gloria al Señor, mis amados hermanos. Yo y mi casa serviremos a Jehová, porque es Él el que me sostiene, porque es Él el que me levanta, porque es Él el que me provee, porque es Él el que me da la fuerza. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Es un compromiso suyo como cabeza de hogar. Es un compromiso suyo como hijo de Dios. Presentarle su vida, pero también presentarle su casa al Señor. He aquí yo estoy a la puerta, dice el Señor. El que oyere mi voz y abre la puerta, yo entraré y cenaré con Él y Él conmigo. Órele al Señor. Dígale: mi Dios amado, yo quiero que entres a mi casa. Te doy permiso para que entres a mi hogar. Te necesito en mi casa, mi Señor. En algún momento